El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. ¿Por qué motivo ocurre que dice Jesús que un profeta no es bien recibido en su tierra? ¿Por qué razón lo dice? Ocurre una cosa puntual, que el hombre de Dios, la persona de Dios, en su tierra, en su ambiente es conocido, y la gente no logra tener fe en esa persona, porque dicen: lo conocemos de niño, lo hemos visto jugar con nuestros hijos, hemos visto cómo crece, es demasiado cercano y les cuesta dar el paso de la fe. Y entonces Jesús pone 2 ejemplos, uno que vivió el profeta Elías y uno que vivió el profeta Eliseo. Dice: en la época del profeta Elías, cuando no llovió por 3 años y hubo una gran sequía, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no pudo hacer ahí el milagro porque no tenían fe. Lo tuvo que hacer con una mujer extranjera. Y Eliseo, en la época de Eliseo, había muchos leprosos en su época, pero no sanó a ninguno de ellos. Sanó a uno que era un extranjero. El Señor nos está indicando cómo para la realización de los milagros, para la acción de Dios, para que un hombre de Dios sea creíble, requiere de la fe de las personas que lo escuchan, de las personas que están cercas. Y dice, muy habitualmente, un profeta no es bien recibido en su tierra. ¿Por qué dice esto Jesús en este momento? Porque Él está en Nazaret, en su pueblo, donde Él ha crecido, donde todos lo conocen. Va a la sinagoga, como de costumbre, al lugar donde se reúnen todos los judíos el día sábado, y les dice esas palabras. Y ellos, en el fondo, se ven confrontados con su verdad. Ellos no tienen fe en Jesús, no logran dar el paso de la fe. Lo siguen mirando como solo un hijo más del vecino, como alguien del pueblo. No logran dar el paso en la fe y reconocer en Cristo al Hijo de Dios, a un hombre de Dios, a Dios mismo entre nosotros. ¿Qué ocurrió entonces? Que cuando Jesús les enrostra su falta de fe, ellos, en vez de ser humildes y pedir la fe y comenzar a creer y dar el paso delante de Dios, se enojan con Jesús. Y con tal rabia que lo empujan hacia las afueras de la ciudad. Cuando un pueblo hacía eso, era porque querían matar a la persona. Porque no es bueno matar dentro de la ciudad. Siempre las muertes se hacen fuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad, a las afueras. Entonces lo van llevando afuera, lo empujan hacia un despeñadero con la intención, dice el texto evangélico, de despeñarlo, de que muriera. Pero Jesús, que sabía que todavía no había llegado su hora, se abre paso entre medio y sale, se va. Ha dado su mensaje, ha sufrido la humillación y la persecución, pero como es Señor de todo lo que existe, sale adelante y no le hacen daño.
Este Evangelio, hermanos, nos ayuda hoy día a nosotros para pensar bien sinceramente si creemos de verdad en Dios. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero que tú actúes en mi vida, que transformes mi persona, que me regales algo grande, pero quizás no creemos verdaderamente en Él. Lo tenemos tan cerca, lo conocemos desde nuestra infancia, que a lo mejor no hemos comprendido en profundidad su omnipotencia, su grandeza. El Señor es tan humilde que siendo Dios se hizo hombre, y haciéndose hombre quiso quedarse con nosotros en un trocito de pan. ¿Cómo es mi relación con Jesús? ¿Cómo es mi relación con ese trocito de pan? Si realmente creo que Dios está en la Eucaristía, ¿dedico algún momento en el día o en la semana para estar aquí en la misa? Ustedes sí, gracias. ¿Dedico algún momento en el día o en la semana para pasar a visitarlo, para pedirle, para conversar, para darle gracias, para alabarlo, bendecirlo, adorarlo? Si realmente creyéramos en Dios, yo sé que todos creemos, aquí los presentes, se los agradezco muy sinceramente, pero estamos llamados por este Evangelio a crecer en la fe y a creer más. Si realmente creyéramos en que Dios está con nosotros, en que Jesús es el Hijo de Dios y está cerca y nos cuida y nos ama y está dispuesto a morir por nosotros y a darnos vida y vida en abundancia, si realmente creyéramos en las palabras de Dios y en su poder omnipotente, nuestra vida sería distinta. Estaríamos más cerca de Él, lo buscaríamos más, conversaríamos más con Él. Eso es la oración, conversar amistosamente, en intimidad, con aquel que sabemos que nos ama. Buscaríamos un tiempo más dedicado al día para conocerlo mejor, para leer su palabra, para penetrar en sus misterios, para preguntarle, para pedirle, para darle gracias, para pedir perdón. Yo creo que nos confesaríamos más seguido si comprendiéramos la misericordia de Dios. Lo alabaríamos más. Tendríamos un respeto y un cariño más grande por su presencia en la Eucaristía, en la hostia santa. Tendríamos un cariño y una cercanía aún más grande con nuestra Madre, la Virgen María. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para renovar la fe. Ayer nos lo decía Jesús, que quería remover la tierra y abonar la tierra. Y que lo haga, que la Virgen María interceda por nosotros para que Jesús nos mueva el corazón. No nos quedemos dormidos, hermanos. No basta vivir mediocremente. Jesús lo dijo de una manera tan fuerte: ¿hasta cuándo van a cojear de ambas piernas? Si creen en Dios, síganlo. Si no, no lo sigan. Nosotros sí creemos en ti, Señor, y queremos seguirte, pero somos frágiles, somos miedosos, somos limitados y nos falta fe. Si creyéramos más, te seguiríamos con más fervor, con más alegría. No es que sea vivir todo el día aquí en la iglesia, no. Cada uno tiene su misión en el mundo, mucho más ustedes, que son laicos, laicas, mamás, papás, hermanos, hijos, estudiantes, trabajadores, pero viviríamos toda nuestra vocación, todo nuestro día en torno a Dios, y nuestro trabajo adquiriría un sentido nuevo, y nuestro estudio un sentido nuevo, y entrar a la cocina a preparar un par de huevos tendría un sentido nuevo, y ir al baño y limpiar el baño, o ir a hacer dormir a un niño, o acompañar a un enfermo, o visitar a un anciano, o caminar por la calle, todo tendría un sentido nuevo si comprendiéramos quién es Dios, lo cerca que está y cuánto nos ama. María, Madre de la Iglesia, muéstranos quién es Dios, lo cerca que está y cuánto nos ama. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.